Bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Soy Pilar Tena, la directora del Instituto Cervantes de los Países Bajos, y estoy muy contenta de este acto que vamos a celebrar. Yo estoy nada más aquí para darles la bienvenida y pasaré luego toda la dirección del acto a la embajadora de Panamá. Pero quiero reiterar una vez más que el Instituto Cervantes es la casa de todos los que compartimos la lengua y la cultura española, algo que nos enriquece, que nos refuerza unos a otros, a los países que compartimos esa cultura y esa lengua. Y hoy hay el especial lujo de que precisamente estamos hablando de nuestra lengua, ¿no? De esa lengua que, como decíamos ahora, es tan rica en su variedad y en su universalidad, ¿no? Y es nuestro gran capital. Te agradezco muchísimo, embajadora, la embajadora Elizabeth Ward de Panamá, que hayas pensado en nosotros para hacer este acto. Realmente es un lujo, es una maravilla. Estamos celebrando, como sabéis muy bien, el bicentenario junto con otros países, y es una ocasión única. Doreen Nieuwenhuis, también de la Universidad de Utrecht, muchísimas gracias por participar. Y por supuesto, he puesto a Margarita Vázquez desde... No sé si estás en Madrid, pero bueno, es la representante de la Academia Panameña de la Lengua y autora de este diccionario, que uno siempre se pregunta cómo se escribe un diccionario. O sea, ¿quién es capaz de escribir un diccionario palabra por palabra? Realmente a mí me parece casi imposible. Espero que Margarita nos dé las claves hoy de cómo se ha hecho. Estamos presentando, como saben, la segunda edición de ese diccionario, y agradecemos muchísimo también a la Academia Panameña de la Lengua el haber confiado en nosotros para hacer este acto aquí. Entonces, nada más, paso completamente el timón de la actividad de la embajadora, y muchísimas gracias a todos por venir y a todo el mundo que nos estará oyendo posteriormente en la grabación de este acto. Muchísimas gracias, felicidades por el acto, por el bicentenario y sobre todo por el diccionario. Muchas gracias. Buenas tardes, y primero que todo quiero agradecer precisamente a la señora Pilar Tena, la directora del Instituto Cervantes en Países Bajos, por tenernos aquí hoy. Para nosotros es un gran honor que este evento se pueda hacer en conjunto y en la Casa de Cervantes. A la doctora Margarita Vázquez, autora del Diccionario del Español en Panamá, doctora Doreen Nieuwenhuis, lingüista invitada, miembros del cuerpo diplomático, del Instituto Cervantes y de la Academia Panameña de la Lengua, damas y caballeros, amigos todos. Como todo hecho histórico, hay un antes y un después, con elementos económicos, políticos y culturales. En esta conferencia, enmarcado en nuestro bicentenario de la independencia de Panamá, tenemos a dos invitadas que abordarán temas que han permitido el aporte panameño a la lengua española. La construcción de la identidad se compone de múltiples factores: su cultura, su historia, la gastronomía, y en esta ocasión resaltamos el idioma. Este evento nos permite destacar lo positivo de aquello que guardamos en común con otras naciones amigas, pero que a lo largo de 200 años ha incorporado una identidad, el aporte panameño a la lengua española, recogido en una obra de la doctora Margarita Vázquez, Diccionario del Español en Panamá, el DEPA. Con gran genialidad, Margarita ha recopilado la esencia de la expresión lingüística del panameño, su dedicación al estudio de la literatura y particularmente de acontecimientos históricos muy puntuales relacionados con el ser de un panameño, como el canal en la novela panameña, discurso proferido como miembro de la Academia Panameña de la Lengua. Margarita nos confirma que a pesar de que los panameños estuvimos expuestos a otros idiomas, en Panamá la lengua de la política, de la vida pública, de la educación,
de la cultura y de la literatura es el español. Margarita es directora sustituta de la Asociación de Academias de la Lengua Española, magíster en literatura hispanoamericana y especialista en la literatura panameña. Es catedrática en ejercicio de la Universidad de Panamá, donde también fungió como directora de la Escuela de Español, directora de Cultura, vicedecana y decana encargada de la Facultad de Humanidades. Es miembro correspondiente de la Academia Cubana de la Lengua y autora de reconocidas obras. Margarita Vázquez ha trabajado arduamente alrededor de 3 saberes relacionados con la letra: la literatura, la lingüística aplicada y la docencia. Sobre las 3 áreas ha dejado rastros bibliográficos para la juventud. En 2001, el ensayo Acechanzas de la literatura panameña, propuesta polémica y cautelosa sobre la creación literaria en Panamá. En el 2008, publicó el libro Contrapunto, en colaboración con el doctor Rogelio Rodríguez Coronel, en el que los autores cotejan armoniosamente 2 puntos de observación literaria, uno cubano y otro panameño, de la literatura en Panamá durante el siglo XX. La señora Margarita Vázquez estará presentando la 2ª edición de su obra, Diccionario del Español de Panamá, en donde expone los aportes que Panamá ha hecho al idioma español a través de su evolución histórica cultural. Al celebrar nuestro bicentenario de independencia de España este año, deseamos compartir que Panamá son tantas cosas bellas. Es saber que en solo 80 kilómetros de recorrido, nuestro istmo alberga la unión del Pacífico y el Atlántico por el Canal de Panamá. Es entender que Panamá es un país de brazos abiertos al mundo, que diversas comunidades vivimos en paz y que compartimos un valor supremo, nuestro orgullo de ser panameños. A pesar de ser un istmo, Panamá es indiscutiblemente un referencial en biodiversidad con sus numerosos bosques y diversidad de fauna tanto terrestre como marina. Actualmente, Panamá se posiciona como líder mundial azul al cumplir con la meta climática global de la iniciativa 30x30, convertir el 30% del planeta en áreas protegidas para el año 2030. Con esfuerzo y gran orgullo, podemos decir que Panamá es uno de tan solo 3 países carbono negativo en el mundo. Pensar en Panamá es pensar tantas cosas bellas: el olor al café, el sabor de un sancocho, tamales y arroz con pollo, el tocar de tambores y mejoranas, el vestir de la pollera, nuestro traje típico nacional. Panamá es calidez, alegría y optimismo, un país acogedor que siempre ha sido descrito como un pueblo noble. Somos un país con vocación de servicio al mundo, un país al que los panameños queremos regresar y del que los extranjeros se enamoran. Y ahora, sin más decir, espero que disfruten el evento. Desde la Embajada de Panamá en el Reino de los Países Bajos, la Academia Panameña de la Lengua presenta la 2ª edición corregida y aumentada en versión PDF del Diccionario del Español en Panamá. Esta edición es conmemorativa del bicentenario de la independencia de Panamá de España. La Academia Panameña de la Lengua, con Aristides Rollo a la cabeza, saluda a la señora embajadora de Panamá en el Reino de los Países Bajos y a la directora del Instituto Cervantes Utrecht, al personal de la embajada y del Cervantes y a todos los presentes. Fueron 320 años
de coloniaje. Quienes vivían en el Istmo de Panamá hablaban otras lenguas, muchas lenguas. Esas lenguas se fueron perdiendo a través del tiempo. Hoy solamente se hablan 3 lenguas de la cantidad enorme de lenguas que se hablaban en esta región. Cada vez que se pierde una lengua, se pierde una cultura. De modo que estas lenguas indígenas de Panamá son un tesoro. 2 diccionarios rondaron mi niñez en la década del 40 del siglo XX en la ciudad de Panamá. El pequeño Larousse ilustrado y el diccionario manual e ilustrado de la lengua española de la Real Academia Española. Era una niña miope y la lectura un refugio. En Panamá eran años de blackout, de sirenas destempladas, porque podía ocurrir algún ataque aéreo en la zona del Canal de Panamá. La oscuridad de la noche de la ciudad de Panamá se movía cuando los reflectores de la zona del canal localizaban aviones extranjeros. Salíamos los niños y nos sentábamos a mirar el cielo. Accionar desde los diccionarios un orden a la miscelánea de aquel mundo de mi niñez, creo que hizo volar en mi memoria criaderos de diamantes, como dice la oda al diccionario de Pablo Neruda. Miren, amigos, muchos años después, como José Arcadio Buendía, el de 100 años de soledad, sigo buscando un criadero de diamantes, el diamante más grande del mundo, un diccionario. He trabajado mucho en esa búsqueda, pero parece pariente del bloque de hielo del incomparable Melquíades. El diamante se licúa a un toque de mis dedos. Para darle forma a estas palabras que digo en el nombre de García Márquez, con la actitud solemne de quien le debe mucho, dejo hoy las 2 manos abiertas sobre la entrada digital de las minas de diamantes, de eso que son los diccionarios, y murmuro, los diccionarios son el gran invento de nuestro tiempo. Mis 2 diccionarios eran, como sus nombres lo dicen, pequeños entre los grandes libros y recapitulaban con imágenes el significado de los lemas, lo que es muy bueno para la memoria. Uno era enciclopédico, universal, total. Pertenecía y pertenece a una clase de diccionarios que a la par de las definiciones de las palabras introduce información histórica, geográfica, científica o de otro tipo para explicar los lemas que encabezan sus artículos. Era Larousse. Aquel diccionario colorido y sonriente fue mi primer Google. Eran tiempos de la poliomielitis, de la tuberculosis, de los marinos vestidos de blanco que iban a la guerra y del pato Donald. Así que los aparatos de búsqueda de información eran una utopía en las mentes afiebradas como la de Aldous Huxley, el
medido británico de la novela Un Mundo Feliz. Mis manos pequeñas cargaban un bloque empastado que preanunciaba el artefacto que hoy nos informa sobre todo lo que necesitemos saber, la gran enciclopedia digital de nuestros tiempos. Pero en ambos casos, ayer y hoy, se pretende, se aspira a una conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente, según define el Dele, el lema verdad. Al pensar en esta incertidumbre, me digo que los diccionarios son espejos del conocimiento, la percepción, las ideas que cuajan en el interior de quien los redacta y articula. Son todavía espejos del saber y del pensar de quienes los escriben en un tiempo y hasta en un lugar, razón de más para que me gusten si soy capaz de reparar en todo lo que puede haber detrás de las palabras. Son productos humanos, brotes de nuestra cultura y nuestro tiempo. Puedo imaginar los legajos del tesoro de la lengua castellana y al mismo tiempo don Sebastián de Covarrubias rompiéndose la cabeza para ordenar aquel desconocido mundo del reino de España, más allá del mar, para ordenar aquel desconocido mundo y sus lampiñas colonias de 1611. Y también imagino a la señorita Luisita Aguilera Patiño ingresando al mundo de las máquinas Underwood para escribir sus observaciones maravillosamente reunidas en el panameño visto a través de su lenguaje en 1947. Ella recogió las peculiaridades del español hablado en el Istmo por aquellos años y hubo intentos anteriores y posteriores. Y sin saber el inmenso trabajo que hay detrás de un diccionario, sin saber que cargábamos una mina en las manos, los escolares los llevábamos y los traíamos como un libro más, los consultábamos, copiábamos, memorizábamos, manoseábamos, releíamos, y también los maestros pensando como los diccionarios, porque teníamos la seguridad de que los diccionarios dicen la palabra que existe y la palabra correcta, sobre todo si es el diccionario de la lengua Dele. Y así todos disfrutábamos de su compañía. Este disfrute es una primera razón sentimental que estimula mi inclinación y gusto particular por todos los diccionarios, el factor humano. Sobre este aspecto nunca dejaré de insistir. Quienes no abren las páginas o las pantallas del diccionario o lo hacen cuando San Juan agacha el dedo, pasan por alto este rasgo fundamental. El diccionario manual e ilustrado de la lengua española, cuya primera versión es de 1927, reimpreso en 1950, fue a la par, como dije, mi diccionario. En blanco y negro proponía el significado semántico y gramatical de cada lema. Era diferente del Larousse por ser onomasiológico, es decir,
que define la relación semántica y gramatical entre los significantes y los significados de las palabras. Las definiciones en este diccionario no llegan a relatar la historia ni a hablar del espacio, sino cuando es absolutamente necesario. Y como quería tener un acercamiento a los hablantes, el diccionario manual redujo el número de voces anticuadas que tenía el gran diccionario de la lengua española e incluyó tecnicismos y voces nuevas. Además, mantenía un carácter fuertemente normativo, que era la tónica de los diccionarios de la Real Academia Española en aquellos años. Cuidaba al máximo el respeto a la norma, porque aquella era la época en que la contraseña de la Real Academia de la Lengua era limpia, fija y da esplendor. Y los diccionarios monolingües en español servían para aprender a brillar como personas educadas. Los diccionarios, en fin, eran los mejores auxiliares para los fines de la educación, pero también para el conocimiento del mundo nuestro, porque tanto ellos como los estudios que recogen el léxico de uso en contextos lingüísticos y situacionales determinados sirven a la comprensión del mundo, de la vida, de la literatura en sentido general y a la intuición. Una ubicación inmediata de la palabra que buscamos en el diccionario requiere saber que cada letra del abecedario encabeza un apartado. Esto, para el que no sabe, es un aprendizaje en el que, luego de asimilado, se logra un manejo mecánico y rápido de las búsquedas. Estoy segura de que la señorita Inés Guzmer, mi maestra de tercero, proponía un cierto dominio práctico, ordenado, básico de la estructura intrínseca de la fonética y fonología. La verdad sea dicha, no hay nada mejor que abrir hoy el diccionario de la lengua española en un buscador. Informática mundial nos abre la puerta en nuestras computadoras a la última edición, aunque se pueden consultar las del pasado. En la web nos saltamos aquello de la letra en su propio nicho. Frente a nosotros, la emisión de 2021 me invita directamente a que le diga qué palabras busco. Un ratón me sirve para marcar con el cursor la búsqueda de un lema que luego compararé con otra que he buscado en la realidad de mi vida en Panamá. En los primeros años del siglo XXI, el orden del diccionario cambió. Los que ya éramos grandes perdimos 2 dígrafos, la che y la elle. Pero los niños no perdieron nada, sino que ordenaron las letras de otro modo. Los pequeños chiricanos tal vez no sepan nunca por qué el número 4 es parte consustancial del ser chiricano. Los números de las cédulas se ordenan alfabéticamente antes del año 2000. 1, Bocas del Toro. 2, Coclé. 3,
Colón, 4, Chiriquí. Si se intentara hoy poner en función el orden alfabético, Chiriquí sería cédula 2, Coclé sería 3 y Colón sería 4. Los panameños sabemos que esto significaría algo terrible porque el número de la provincia es esencial a la persona. Aunque no lo parezca, un cambio en la posición alfabética de una letra o de un dígrafo puede trastocar el modo de ser de nuestra presencia en el mundo. Por eso la tecnología y el orden global incluyeron finalmente la ñ entre sus signos. Pero ¿por qué no estaban en los diccionarios palabras como boboré, pescuecipelao o garulilla? Había poco reconocimiento de las palabras usadas por el pueblo en general. No servían para los ejemplos escolares, a pesar de que nombraban nuestro pequeño mundo. Además, no habían rodado en boca de la gente educada más allá de Panamá. Pasando el tiempo supe, revisando el diccionario, que los hablantes muestran sus modos de pensar y de actuar usando palabras que describen la realidad que los rodea. Las desigualdades, diferencias sociales, religiosas, políticas, de raza o de sexo. Esos criterios humanos se manifiestan primero en el uso de las palabras y en la acción, después en los acuerdos sociales y finalmente entre lexicógrafos y hablantes. Estos ajustes marcan a los diccionarios. En otras palabras, en cierto sentido, leído a contraluz, el diccionario delata a las sociedades con ideas estrechas, religiosas o amplias ideas religiosas, sociales o científicas. También revela cómo son los tiempos que se viven. Hoy hacen fila para entrar al diccionario las pandemias y los confinamientos, pero en Panamá y en muchos otros sitios también hacen fila los albergues. El diccionario refleja las condiciones existentes en la sociedad, tanto en la selección de sus lemas como en sus definiciones o en la cantidad de palabras que expresen fenómenos semejantes. Vale decir que lo mismo pasa si el diccionario surge dentro de una sociedad libre y justa, científicamente adelantada. Bien se tiene dicho, los diccionarios son resultados del trabajo humano y consecuentemente evolucionan y cambian. Por eso me gustan, porque nos ayudan a identificar cómo éramos y cómo y cuánto hemos cambiado. América en los primeros diccionarios. Nunca pensé de niña en la cantidad de palabras americanas que ingresaron al español después de la llegada de Cristóbal Colón. ¿Podemos imaginarlo? Pero tardaron en entrar en el diccionario de la lengua las canoas, las guacamayas,
y los curieles, los ochis y los pericos ligeros, las vizcachas, los cóndores, los guanacos y los huemules. Canoa entró al importante diccionario de Elio Antonio de Nebrija en 1495, apenas 3 años después del hallazgo de América por los españoles y 7 años después de que Cristóbal Colón llegara a Cuba. 2 siglos después, Canoa entró en 1729 al Diccionario de Autoridades, que así se llamó el primer diccionario académico, escrito entre 1726 y 1739. Hace 20 años me encontré verdaderamente con el estudio de los diccionarios y seguí por ese camino. Escribir un diccionario es un trabajo gratificante que se realiza con sonrisas y lágrimas contenidas. Es así porque el que escribe reconstruye un mundo propio que también es ajeno, un mundo que pasa y se pierde y otro que llega. Y a medida que se investiga en la vida diaria, en los diccionarios pasados, en la literatura, en las páginas de los periódicos, entre las palabras disponibles de los estudiantes, se hacen anotaciones para alcanzar un orden general y un orden interno de los artículos. Seleccionar y ordenar los lemas del diccionario no es fácil en este desordenado mundo al que la zancada del tiempo ha tomado casi que por sorpresa. Me gustan los diccionarios porque en sus páginas encarnan el hombre, la mujer, los niños y los viejos con sus trabajos, sus trajes y vestidos, sus ciudades y sus campos, su ayer y su presente, sus luchas, sus angustias y dolores, sus alegrías, sus casas, los muebles, los platos, los utensilios, el orden escolar, el orden del gobierno, el orden legislativo y judicial, el comercio, el canal y las cuencas, los medios de comunicación y transporte, los juegos del pasado, los deportes, la construcción, la electricidad, esta maravillosa flora que se mete en nuestras casas junto con los trinos y las voces de los pájaros, los peces y los perezosos, los borrigueros y las iguanas, junto con nuestras enfermedades, nuestros carnavales, nuestras ironías, nuestras rabias, nuestros mitos y nuestros tabúes. Me gustan los diccionarios porque son un artilugio que evoca la vida y despierta la amistad honda y duradera. Y como somos los hablantes quienes determinamos la vigencia de las palabras, son los diccionarios los que señalan con marcas acordadas la juventud u obsolescencia de tales palabras, su poco uso o su carácter histórico. En el Diccionario de la Lengua Española, DELE, hay palabras muy jóvenes como tweet que ingresan al diccionario porque corresponden a un nuevo elemento comunicativo, una llamada que no formaba parte antes de la vida del hombre.
hay también palabras que poco a poco van desapareciendo de la corriente de la comunicación lingüística. Ya casi ningún niño en Panamá le da un cafá a su hermano o a un amigo, mucho menos una madre o un padre, porque hoy darle a la cabeza de un niño un golpe rápido con los nudillos es maltrato, es abuso. Y sin embargo, ¿cuántos abusos ha habido en el mundo a través del tiempo? A veces la palabra ausente en el diccionario redime, rescata los pensamientos nobles y las acciones respetuosas. Me gustan los diccionarios porque le dan sal a la vida, explicación a la cultura y drenan los terrenos de las lenguas para su productividad. Aseguran cada vez más rápidamente el abandono de las palabras que delatan pensamientos y actuaciones sociales indignas o crueles, en la medida en que van cambiando los modos y maneras del ser humano. Así van dejando de ser los basureros escondidos para hacer compromiso y promesa. Dan armas a los lectores que construyen memorias verdaderas y fondos a los recaudadores de testimonios buenos, malos y hasta feos, según lo que se piense en el presente. Con ese fin hablo para enamorar a ustedes, buenos lectores que hay aquí, mis amigos, quienes prefiguran a los escritores que fraguan la definición del presente y del futuro. Los diccionarios, entre ellos el DEPA, no son asépticos, ni están libres de imperfecciones. Dentro de cada una de sus áreas, ellos mantienen sus reservas particulares, pero en general se contaminan de la condición de quienes los escriben. De algún modo adquieren un carácter humano, mortal, perecedero y cambiante. Por eso me gustan, porque he llegado a saber que son una clase especial de libros que generalmente no se leen como quien lee un cuento, que tienen una función concreta y que son grandes compañeros, o mejor dicho, compañeras. Hoy son maravillosas máquinas de búsqueda dentro de un repertorio que parece inabarcable. Y yo me sentiré feliz el día en que pueda acercarme al DEPA y decirle: búscame todos los lemas del DEPA que se refieren a las comidas. Ese día lanzaré fuegos artificiales. Muchas gracias. Margarita, no sé qué más decir que gracias. Empezaste con una descripción del Panamá histórico y de ahí a una definición, en cierta manera, de lo que es un diccionario siendo un espejo. También el hecho de que defines el diccionario de antes como un brillar para que una persona pudiera brillar como persona educada. ¿Cuántas veces no me ponía a mi papá a sentarme a leer diccionarios para que supiéramos cómo expresarnos con las palabras adecuadas? Pero lo que más me ha gustado es que describes el diccionario como algo dinámico, algo humano, es algo vivo, es como nosotros y en este caso es panameño. Así que sin más, ahora voy a presentar
a la doctora Dorian Nivenhausen. La doctora Nivenhausen es profesora asociada de Lingüística Española, directora de estudios de la Escuela de Pregrado de Lenguas, Literatura y Comunicación de la Universidad de Utrecht. Su investigación se centra en el desarrollo histórico del español, especialmente en la sintaxis y en la variación y el cambio en el español contemporáneo en España e Hispanoamérica, en particular en el rol que juegan los diferentes factores internos y externos en estas variaciones. Por favor, doctora Dorian, adelante. Muchas gracias. Primero, quisiera agradecer a la Embajada de Panamá en los Países Bajos, a la Academia Panameña de la Lengua y al Instituto Cervantes de Utrecht la invitación de participar en el acto de presentación de la segunda edición del Diccionario del Español en Panamá. Además, agradecer a la doctora Margarita Vázquez su comunicación tan rica e interesante que nos ha ilustrado a todos aquí presentes. El Diccionario del Español en Panamá, el DEPA, se inserta en una tradición dialectológica que se basa en fronteras políticas para delimitar zonas dialectales y hacer descripciones meticulosas del habla de un determinado país. Siendo plenamente conscientes de que las zonas dialectales se formaron mucho antes que las naciones actuales y de que las fronteras nacionales no necesariamente coinciden con las isoglosas dialectales, porque las primeras no fueron fijadas desde la lingüística, sino desde la política, muchos manuales y estudios sobre el español de América adoptan la categorización por país, justamente porque, pese a su originalidad, simplicidad o grado de detalle, ninguna otra propuesta para dividir Hispanoamérica en zonas dialectales más grandes ha sido capaz de hacer justicia a la enorme riqueza de las variedades americanas. De acuerdo con esta línea de investigación, el DEPA representa un catálogo de rasgos nacionales de Panamá, tanto contemporáneos como pasados, porque, en palabras de la doctora Vázquez que acabamos de escuchar, el diccionario, y cito, refleja las condiciones existentes en la sociedad y al mismo tiempo nos ayuda a identificar cómo éramos y cómo y cuánto hemos cambiado. Los diccionarios, en su esencia, son espejos del conocimiento y de las ideas, del saber y del pensar de una sociedad, y el DEPA cumple ampliamente con esta caracterización. ¿Cómo nos ayuda el DEPA a saber cómo eran los panameños y cómo y cuánto han cambiado? Pues incorporando voces históricas, palabras, y cito, que nombran una cosa ya desaparecida o un hecho del pasado, por lo que han sido señaladas como realidades históricas. Buscando la abreviatura correspondiente en el diccionario permite conocer el pasado y recorrer un mundo perdido y olvidado hoy en día. Por ejemplo, cuartillo, moneda de centavo y medio ya desaparecida que tenía la efigie del indio Urracá. Negrería, mercado para la compra y venta de esclavos provenientes generalmente de África. Zoneíta, gentilicio para denominar a quienes procedían de la zona del canal. Pero también nos ayudan a conocer el pasado, reciente o más lejano, los vocablos que recibieron la etiqueta de obsolescente, es decir, palabras, y cito de nuevo, que son conocidas por una persona de cierta edad, por ejemplo, más de 60 años, aunque no por los jóvenes. Algunos ejemplos. Los de adentro, clase social alta, y se agrega la siguiente explicación. Panamá fue una ciudad amurallada. Dentro de la muralla vivía la clase alta y afuera quedaba el arrabal.
Barcear, limpiar de hierbas malas un terreno, un término rural. Viernes cultural, actividades sociales de los viernes después del trabajo a partir de las 5 de la tarde hasta entrada la noche. Curiosamente, también Nintendo, videojuego electrónico, está marcado como obsolescente ya. Por otra parte, como decía la doctora Vázquez, el DEPA, cito, revela cómo son los tiempos que se viven. Y de hecho, los tiempos que vivimos, se filtran a través de los lemas del diccionario, como muestran ejemplos como coronavirus, que desgraciadamente puede prescindir de una explicación aquí. Puntero, en el monitor de la computadora, rastro electrónico que se mueve mediante el ratón para señalar un lugar que el usuario quiere activar, lenguaje informal. O vacunómetro, plataforma tecnológica en la que se informa en tiempo real sobre la vacunación COVID en Panamá. Acerca del cangrejo azul, se explica, en los últimos años la reducción de estos cangrejos ha sido significativa debido a varios factores, el cambio climático y la destrucción de su hábitat. El mundo actual se da a conocer también por palabras que refieren a marcas comerciales, nombres propios lexicalizados como Crayola, Kleenex, Kotex y Pyrex. Y precisamente por los tiempos tan difíciles que vivimos desde hace año y medio, no es de extrañar que también en los ejemplos que ofrece el diccionario, sacados entre otros de distintos periódicos panameños, aparezcan más de una vez las palabras pandemia, COVID-19 y vacunación. Pese a que los diccionarios aspiren a ser actuales y completos, una de sus propiedades intrínsecas es que siempre se quedan un poco atrás, que no pueden seguir el ritmo de los acontecimientos que tienen lugar en la sociedad. En la introducción al DEPA, la doctora Vázquez escribe al respecto: seguramente en este mismo momento llegan y se mueven por estos predios nuevas voces, mientras que otras pierden fuerza. A mi modo de ver, precisamente esto hace tan interesante el trabajo del lexicógrafo, aunque también lo hace un tanto desesperante. Sirva de consuelo el saber que la fuerza de las lenguas vivas justamente radica en su dinamismo, en su capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, circunstancias y modos de comunicación. Solo las lenguas muertas no requieren segundas ediciones de sus diccionarios. El DEPA es un diccionario descriptivo, no normativo, pero sí informa al lector sobre el valor social y la connotación de las palabras para que, cito, el lector sepa que su uso debe ser escrupuloso. Se avisa al lector de distintas maneras. Por una parte, indicando el nivel sociocultural de la palabra mediante las etiquetas culto, popular, rural, malsonante, coloquial y tabú. Por otra parte, por medio de una serie de etiquetas que denotan la vigencia, la connotación o la situación de la comunicación. En la última categoría hay dos clases de palabras que me gustaría mencionar explícitamente: las palabras despectivas y los eufemismos. Como vocablos despectivos pueden citarse alcoholito, persona que está en la última etapa de la adicción al alcohol. Loquear, andar una muchacha con un novio tras otro. Fíjense que se refiere al comportamiento de ciertas muchachas, no de muchachos. Peliduro, referido a persona, de pelo muy rizado.
Y entre los eufemismos se cuentan amba, de caramba, interjección, aprobación, complacencia, ave pálida, prostituta, pasado o pasada de años, referido a persona vieja. Para terminar este recorrido por las entradas del DEPA, me gustaría hacer un pequeño análisis de los vocablos de origen inglés incorporados en el diccionario, porque nos dan una idea de la convivencia de las lenguas en el mundo actual. Además, como el DEPA incluye información fonética sobre la pronunciación de estos préstamos, permite sacar conclusiones sobre el grado de integración de los anglicismos en el español de Panamá. Muchos vocablos de origen inglés son sustantivos. Suelen denominar objetos, actividades o fenómenos típicos de la cultura anglosajona. Al adoptar el objeto o fenómeno se presta la palabra correspondiente porque no existe equivalente en la lengua de recepción o la palabra cercana en la lengua de recepción no expresa exactamente lo mismo o tiene otras connotaciones. Es probablemente el caso con baby shower, call center, freezer y bowling, para mencionar solo algunos anglicismos incluidos en el DEPA. El préstamo de sustantivos no requiere un contacto de lenguas muy íntimo o profundo y generalmente es la primera clase de palabras que se prestan de otra lengua. Basta el deseo de incorporar lo nuevo en la propia cultura o sociedad y el conocimiento del correspondiente vocablo y ha nacido el préstamo. El grado de adaptación a la fonología del español hablado en Panamá difiere según la palabra específica. Según la transcripción fonética del diccionario, call center se pronuncia como call center, freezer como freezer, con ajustes relativamente pequeños. Una adaptación más profunda a la fonética del español se produce, por ejemplo, en waiter, camarero, mesero, pronunciado como, según la transcripción fonética, waiter, o happy birthday, pronunciado como happy birthday, que recuerda el apio verde tuyú de Julio Cortázar en uno de sus cuentos sobre un tal Lucas. En todos los casos que acabo de citar, las modificaciones fonéticas no se reflejan en la ortografía, porque figuran en el diccionario con su ortografía original inglesa. Sin embargo, en otros vocablos provenientes del inglés, la ortografía sí se ha adaptado a la pronunciación. Así tenemos el caso de guaya, del inglés wire, en el Canal de Panamá, cable de las locomotoras que se amarran a los barcos para controlar su posición dentro de la esclusa, que se escribe con G-U-A-Y-A, guaya. O el casi irreconocible chingongo del compuesto inglés chewing gum, goma de mascar. Observen que la primera parte del inglés, chewing, de 2 sílabas en inglés, se ha hecho monosilábica en español. Además de las adaptaciones fonéticas, también detectamos adaptaciones morfológicas. Por ejemplo, citando otra vez el vocablo chingongo, al original inglés, que termina en consonante, se ha agregado una O final para ajustarlo a la morfología del sustantivo en español. Y también apreciamos adaptaciones morfológicas en varios verbos neológicos. Por ejemplo, al verbo inglés to access se ha añadido la terminación de infinitivo AR para crear el verbo accesar, ingresar o entrar a un programa informático. De esta manera se puede conjugar como cualquier otro verbo regular de la primera conjugación en español. O groovear, del inglés groovy,
tomar el pelo de alguien en son de juego para pasar el tiempo. En este caso es un adjetivo el que ha servido de base para crear un verbo con la terminación EAR, que es la que se utiliza en la gran mayoría de los casos para formar nuevos verbos a partir de raíces inglesas. No puede faltar aquí el caso de aplicación, del inglés application, solicitud de empleo o formulario para solicitar el cargo, que también es común en el habla de los hispanos en Estados Unidos. Se trata de un cognado falso, es decir, una palabra que suena parecida en inglés y en español, pero que no comparte el mismo significado en ambas lenguas. Dándose cuenta del parecido, los hablantes tomaron el significado del inglés application, solicitud de empleo, y lo pegaron al vocablo español aplicación, que originalmente significa acción de aplicar, de poner algo sobre otra cosa. El breve análisis de algunos de los anglicismos incorporados en el DEPA constituye, creo yo, una muestra excelente de la vivacidad de la lengua, de su capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias y, sobre todo, de la creatividad de los usuarios del español. Discrepo, por tanto, un poco de lo que se dice en la introducción del diccionario al comentar los anglicismos en el español en Panamá. Yo no hablaría de problema o contagio, como se hace en la introducción, sino más bien de oportunidad y de inspiración. Una de las primeras referencias a Panamá en testimonios escritos, concretamente la mención de los lugares geográficos Santa María la Antigua de Darién, la Villa del Nombre de Dios y la gran ciudad de Panamá, la encontramos en una carta con fecha de 1520, firmada por el licenciado Rodríguez de Alarconcillo y guardado en el Archivo Nacional de Indias. A mi modo de ver, puede trazarse una línea imperceptible pero indisoluble desde esa documentación temprana de Panamá a la presente edición del DEPA, que deja constancia de la historia, de la cultura, de la sociedad panameña y de la vida de los panameños a través de la lengua. Antes de terminar, quisiera aprovechar la ocasión para expresar mis más sinceras felicitaciones a la Academia Panameña de la Lengua, a su director, don Aristides Royo Sánchez, y a la doctora Margarita Vázquez, en particular, por la inmensa y monumental labor lexicográfica y el excelente trabajo realizado. Me atrevo a decir que el DEPA constituye un tesoro para todos los panameños, para todo usuario del español, una valiosa fuente de información para lingüistas, escritores, periodistas, publicistas, traductores, profesores y estudiantes de la lengua española. ¿Qué mejor manera de cerrar esta reflexión que con unos versos de la Oda al Diccionario de Pablo Neruda, muy apropiados, creo, para caracterizar el diccionario del español en Panamá? Escribía el poeta chileno: diccionario, no eres tumba, sepulcro, féretro, túmulo, mausoleo, sino preservación, fuego escondido, plantación de rubíes, perpetuidad viviente de la esencia, granero del idioma. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Dorien. Yo me reía sola escuchando mucho de lo que comentabas, porque sí, definitivamente hay que reconocer que prácticamente hay que vivir en Panamá para entender cómo hablan los panameños. No hay que ir muy lejos, tenemos una área que justo después del canal de Panamá, el puente, que se llama Arraihan, at the right hand. Así que hay muchos más. Pero ahora lo que quisiera es abrir la plataforma para que entre ustedes dos se puedan hablar. Así que
Margarita, te doy la palabra. Muchas gracias. Me toca a mí ahora dar las gracias emocionadas por esta presentación tan calurosa recibida acá en los Países Bajos. Realmente, Dorian ha entrado al diccionario y lo ha revisado punto por punto, por lo que estoy muy, muy agradecida. Efectivamente, el diccionario tomó originalmente más de 6 años el trabajo de investigación, el trabajo de hacer venir las ideas. Después vino aquel trabajo de ordenar todo ese material para poderlo entonces presentar. Y cuando fue presentada la primera vez la edición del DEPA, a los panameños los entusiasmó muchísimo poder contar con un diccionario que estaba novedoso, vamos a decir, era novedoso, porque no es que no existieran diccionarios, especialmente diccionarios de panameñismos. Luisita Aguilera, por ejemplo, en la década del 40, Baltasar Izaza en 1953, Ángel Revilla en 1967, el doctor, es decir, hay una serie de diccionarios dedicados especialmente a los panameñismos. Pero este diccionario no es un diccionario de panameñismos. Es el diccionario del español en Panamá. Están incluidos los panameñismos. Lo que sigue ahora, ese es el trabajo que quiero continuar, es entresacar entre todo lo que hay, esos que son propios y solamente del español en Panamá. Porque estas palabras, miren, América es, diría yo, una unidad totalmente en lo que respecta a la lengua española, una unidad diversa, pero es la diversidad, la unidad en la diversidad. Y el léxico muestra claramente este hecho. De modo que se intentó encontrar en qué otros lugares de América se usan las palabras, siempre comparando con el diccionario de la Real Academia, que se llamó así por mucho tiempo, pero que en realidad es el diccionario del español. Ese diccionario del español, DELE, tan importante, en el que participan todos los países hispanohablantes, todas las academias, que somos 24 academias, están marcadas cada una de las palabras con los lugares en los que se usan. De tal modo que el diccionario del español en Panamá se compara con el diccionario, se compara para completar la información, el diccionario del español, que, como dije, es un diccionario de todos los hispanohablantes. Hasta los hispanohablantes de Guinea participan los de Filipinas, y
pues en América, desde México, Estados Unidos, México, hasta Argentina. Porque en Estados Unidos hay una Academia de la Lengua Española. Y en un trabajo que estamos haciendo ahora en Madrid, me ha tocado el honor de trabajar con el académico Jorge Covarrubias, quien representa a los Estados Unidos en este trabajo que estamos haciendo. De modo que este es un trabajo que no termina. Hay que continuar, hay que gozarlo. En cierto sentido, es un gozo en buscar las palabras, encontrar su significado, buscar ejemplos. Para mí, por ejemplo, fue sorprendente encontrar los nombres de las aves, tan diversas aves, la diversidad enorme de aves que hay, en los animales, los peces, incluso, por ejemplo, nombres de artefactos, partes que se usan en las salinas, que se usan en el Canal de Panamá, que se usan en la agricultura, que usan los agricultores campesinos y que han dado un nombre a cada uno de los artefactos, de tal modo que, por ejemplo, el machete que utilizan los campesinos para cortar el césped y la maleza, esa arma, porque es un arma, tiene 8 nombres diversos en el espacio de la República de Panamá. De modo que es un trabajo muy, muy, muy gratificante y que doy muchísimas gracias porque ha viajado, pero viajado en sentido distinto. No ha ido de España hacia América entrando por Panamá como ocurrió en aquel siglo XVI, sino que ha salido de Panamá y ha llegado hasta el corazón de Europa. De modo que muchísimas gracias, señora embajadora. Muchísimas gracias el Instituto Cervantes, a quien llevo en el corazón, doña Pilar Tena. Esto es un reconocimiento para Panamá en su fecha tan importante del bicentenario, de modo que otra vez, gracias. Gracias, Margarita. Y ahora le paso la palabra a la doctora Dorian. Muchas gracias. Sí, quería preguntarle primero si nos puede explicar un poco qué tipo de decisiones ha tenido que tomar a la hora de seleccionar, digamos, los vocablos y, por ejemplo, para ponerles las etiquetas de histórico, etcétera. Hay vocablos, en Panamá hay vocablos que son históricos porque ya no se usan sino para describir la historia y se usaron en una época en la que, como puso usted el ejemplo originalmente de la ciudad de Panamá, dividida por una muralla y los que quedaban fuera de la muralla y los que quedaban dentro de la muralla, cada uno con su propio nombre, con su identidad, vamos a decir así, descrita. De modo que en ese caso, o en el caso de la camisola es una especie de peticote
que usaban las señoras hasta principios del siglo XX, todavía se usaba la camisola. Y entonces, en la literatura va apareciendo en los títulos, por ejemplo, sé de un cuento que se llama La camisola. Bello cuento, es un bellísimo cuento, de modo que es esa la manera como he ido, porque cuando el objeto deja de usarse, también la palabra se va esfumando. Así que, por ejemplo, en el caso de la camisola, dejó de usarse la camisola, comenzó a usarse el peticote, mientras se usó el traje entero. Luego vino el medio peticote y finalmente llegaron los pantalones. Estoy hablando de la vestidura de la mujer. Y ese cambio que se va dando en la vestidura va reflejándose en un cambio también en el uso de la palabra. Pero la palabra queda inscrita en la literatura, queda en los periódicos. O, como el ejemplo que puso usted de esta carta de 1520. Agradezco esa información que usted nos ofrece, en que nos orienta por dónde continuar ese trabajo de la historia del español en Panamá. Es un trabajo por hacer. Todavía ese trabajo hay que hacerlo y la Academia Panameña de la Lengua está empeñada en que hagamos algo, por poner por lo menos las bases para continuar más adelante. Muy bien, muchas gracias. Sí. ¿Hay tiempo para otra pregunta? Yo creo que pudiéramos quedarnos aquí toda la tarde haciendo preguntas, escuchando a Margarita, escuchando a la doctora Dorian, pero lastimosamente yo creo que tenemos que cerrar. Y para mí ha sido fascinante escuchar tanto la explicación de Margarita sobre cómo logró hacer el diccionario, como la intervención de la doctora Dorian con tanta información dentro del diccionario. Pero yo creo que es hora de decir gracias, Margarita, por todo ese esfuerzo. Creo que también debería de agradecer al doctor Aristides Royo, que nos ha presentado, de la Academia Panameña de la Lengua. Es gracias a la doctora Dorian Neuwenhausen, como individua, como lingüista, y gracias a la señora Pilar Tena del Instituto Cervantes y por supuesto a todos ustedes que han participado y espero que hayan disfrutado. Así que, sin más, muchísimas gracias. ¿Quisieras añadir alguna palabra, Margarita? Gracias. Sí, quiero dar las gracias a la Academia Panameña de la Lengua, encabezada por don Aristides Royo. El diccionario del español en Panamá fue seleccionado para ser publicado como libro del Bicentenario por la Academia Panameña de la Lengua. De modo que esa edición, que todavía no está lista del todo porque tiene que salir en papel, es la edición del año del Bicentenario de la Academia Panameña de la Lengua. Doy las gracias porque todo esto es un reconocimiento que considero que es como la corona del final de la carrera. Muchas gracias. Gracias, Margarita.
Doctora Dorian, ¿quisiera añadir alguna palabra final? Pues nada más, yo creo que ha sido un evento muy interesante y gracias de nuevo para su comunicación y todo el trabajo realizado, y encantada de tenerla aquí presente, aunque sea a distancia, pero con esta imagen. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación.